con la cuarta semana. Mil disculpas por las interferencias que tuve. Sin embargo, vamos a ver que en el derecho internacional privado tenemos a las fuentes nacionales. Luego, otro tema que nos piden es las diferencias con la ley internacional, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Vamos a ver que es importante señalar que las relaciones jurídicas que son objeto del derecho internacional privado no se desarrollan dentro de un solo ordenamiento jurídico, dentro de un sistema interno, dentro de un mismo o único sistema jurídico, sino por el contrario, las relaciones jurídicas objeto del derecho internacional privado son relaciones que trascienden las fronteras de los estados, los límites territoriales de estos, y esas relaciones jurídicas se van a vincular con distintos sistemas jurídicos, o dicho de otra manera, se van a vincular con una pluralidad de ordenamientos jurídicos. Las normas jurídicas del derecho internacional privado en el Perú. La norma jurídica del derecho internacional privado en el Perú, la principal norma, pero no la única, está comprendida en el libro 10 del Código Civil peruano. Este libro, conforme podemos ver en la tercera diapositiva, está estructurado en 4 títulos, que son disposiciones generales, la competencia jurisdiccional, la ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros. El título final, que tiene disposiciones finales, conforme pueden ustedes verificar en vuestro código. Debemos señalar que si las relaciones jurídicas fueran totalmente nacionales, se entablarían entre peruanos nacidos y domiciliados en el Perú, y si los ordenamientos jurídicos o sistemas jurídicos fueran totalmente uniformes e idénticos, no habría necesidad de recurrir ni aplicar las normas del derecho internacional privado. La realidad de las cosas nos permite advertir que las relaciones humanas traspasan las fronteras de los diferentes ordenamientos jurídicos y que los sistemas jurídicos son múltiples y muy diversos. Vamos a ver. No existe un derecho privado uniforme, es decir, no hay ordenamientos jurídicos que sean idénticos entre sí. Cada ordenamiento jurídico es autónomo, es múltiple y diverso. A esta rama le corresponden materias de carácter público, como las cuestiones penales y procesales. Los conflictos de leyes no solo se limitan a los conflictos de leyes propiamente internacionales, sino que alcanzan también a los conflictos de leyes interprovinciales, interregionales, es decir, dentro de un mismo estado. Las normas que dan solución a los conflictos de leyes son normas de orden interno y no son normas de orden internacional. Las normas a las que remiten las reglas de conflicto corresponden comúnmente a un derecho nacional y no internacional. ¿Está muy bien? Ok, vamos a ver las fuentes nacionales, ¿sí? Las fuentes nacionales. Son todas las normas producidas al interior de cada estado, así como por sus reglas de costumbre, por su doctrina y sus propios principios generales del derecho. En el caso del Estado peruano, estaría conformado por todas las normas generadas u originadas en el Perú, así como por sus reglas consuetudinarias, por su doctrina, su jurisprudencia y por sus principios generales del derecho. Bien, la ley generalmente está conformada por las reglas de conflicto reguladas en la legislación de cada país. En el Perú está regulado en el título 3, ley aplicable, libro 10 del Código Civil. Entonces, esto también lo podemos ver, que está en el libro 10, la ley aplicable a los conflictos internacionales de carácter privado. La costumbre como un conjunto de actos o abstenciones que se repiten en el tiempo, y adquieren la condición de regla general y por tanto en obligatoria. La falta de una codificación integral de las normas de derecho internacional privado suple la costumbre.
De las reglas consuetudinarias han surgido normas del derecho internacional privado. Otra de las fuentes la tenemos en la jurisprudencia, que es el fallo uniforme de los tribunales como un conjunto de sentencias uniformes. También tenemos a la doctrina, que es el conjunto de opiniones teóricas de los internacionales con el objeto de facilitar la aplicación del derecho. Contribuye a la evolución y el progreso del derecho internacional privado y los principios generales del derecho, que son preceptos que sostienen y que son comunes a los sistemas jurídicos. En este tema vamos a recurrir al artículo 2047 del libro 10 del Código Civil, debido a que en dicha disposición se establece la jerarquía de las fuentes peruanas. El artículo establece que el derecho aplicable, es decir, el derecho interno, el derecho nacional o extranjero que se va a aplicar para regular las relaciones jurídicas privadas vinculadas con otros ordenamientos jurídicos extranjeros, se determinará de conformidad con los tratados internacionales que el Estado peruano haya ratificado, que sean pertinentes en el caso, y en el caso que no lo fueren, se aplicará a las relaciones jurídicas privadas las normas contenidas en el libro 10 del Código Civil. Además, se aplicarán de manera supletoria los principios generales del derecho consagrados por la doctrina del derecho internacional privado. Debemos tomar en cuenta que los tratados celebrados por el Estado peruano en el artículo 55 de nuestra Constitución señala que los tratados debidamente celebrados por el Estado peruano en vigor forman parte del derecho interno peruano, es decir, del derecho nacional. Dentro de la jerarquía de las fuentes, vamos a ver que está primero los tratados internacionales, después las normas de derecho internacional privado, es decir, el Código Civil, libro 10, y los principios generales del derecho, que son los principios consagrados por la doctrina internacional privada. Entre los principios generales del derecho con relevancia para el derecho, no sé qué está pasando con la máquina, con relevancia para el derecho internacional privado, podemos mencionar el orden público internacional, la inaplicabilidad de la ley extranjera frente a normas imperativas de orden público. El artículo 2049 del Código Civil sobre armonía internacional de las soluciones, que es el principio jurídico de la unidad de soluciones. El ordenamiento jurídico más eficaz, más fuerte, artículo 250 del Código Civil, armonía interna. El respeto a los derechos civiles de los extranjeros, artículo 2046 del Código Civil, y el principio del mínimo conflicto internacional. Vamos a ver que dentro de las fuentes internacionales vigentes dentro de nuestro país, vamos a tener que el primer intento por uniformizar o por lograr la uniformidad por medio de un tratado, las materias o las normas del derecho internacional privado, se realizó en Lima a iniciativa del gobierno peruano en el año de 1878, en el Congreso Americano de Jurisconsultos, Congreso de Lima también llamado, ¿sí? En dicho congreso se aprobó el Tratado de Lima. Sin embargo, ese tratado no fue ratificado por los estados y en consecuencia no obligó a los estados ni los vinculó jurídicamente. Tenemos como tratados vigentes el Tratado de Montevideo de 1889, que ya lo vimos en la anterior clase. Es así que podemos ver que el 25 de agosto de 1888 se instaló el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo. Participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Se adoptaron 8 tratados y un protocolo adicional sobre aplicación de las leyes extranjeras. Los tratados que se adoptaron fueron tratados en derecho civil internacional
derecho penal, derecho procesal internacional, de patente de invención, propiedad literaria y artística, derecho comercial internacional, marcas de comercio y de fábrica, y sobre el ejercicio de profesiones liberales. Se los he pasado en la clase tercera, en la semana tercera les he pasado también todo este material, ¿sí? El Tratado de La Habana o Código de Bustamante de 1928, es así que vemos que el 20 de febrero de 1928, en la sexta conferencia panamericana llevada a cabo en La Habana, fue adoptado el Código de Derecho Internacional Privado elaborado por el internacionalista cubano Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven. Por eso que se llama el Código de Bustamante. Perdón, el Código de Bustamante. Está conformado por 4 libros sobre derecho civil internacional, derecho mercantil internacional, derecho procesal internacional y derecho penal internacional. En 1940, el segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de 1939 a 1940, con el objeto de revisar los tratados adoptados en Montevideo. El Perú no lo ha ratificado, en consecuencia no lo obliga o vincula jurídicamente. También tenemos otra de las fuentes, que son las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado, que por sus siglas se le llama CIT. Son conferencias especializadas de Derecho Internacional Privado que representan una nueva etapa en la labor codificadora del Derecho Internacional Privado, emprendida en el marco de la OEA por los Estados americanos. Se reúnen en estas conferencias países miembros de la OEA. En estas conferencias se deja de lado la idea de lograr una codificación global del derecho internacional privado y, por el contrario, se adopta la idea de una codificación parcial, sectorial y progresiva, es decir, por temas específicos. En cada una de estas conferencias se han aprobado varias convenciones sobre temas específicos. La primera CIT se realizó en Panamá en 1975, que abarcó los campos de derecho comercial y procesal internacional. Se suscribieron 6 convenciones sobre exhortos, Conferencia Interamericana sobre conflictos de leyes en letras de cambio, pagarés y facturas, la Convención sobre arbitraje comercial internacional. La segunda CIT se realizó en Montevideo en 1979 y se suscribieron 8 convenciones. La tercera CIT tuvo lugar en La Paz, Bolivia, en 1984 y abarcó campos de derecho internacional y procesal internacional. Se suscribieron 4 convenciones. La cuarta CIT tuvo lugar en Montevideo en 1989 y se suscribieron 3 convenciones. La quinta CIT tuvo lugar en México y se suscribieron 2 convenciones. La sexta CIT se llevó a cabo en Washington en el año 2002. Bien. Las normas para la solución de los conflictos de leyes, entonces podemos ver que son una serie de normas para el conflicto de leyes. Aparte de que cada estado posee dentro de su legislación interna o derechos internos un sistema de normas de conflicto que será aplicable por sus órganos jurisdiccionales, por sus tribunales. En el ordenamiento jurídico peruano, las normas de conflicto, como bien sabemos, están comprendidas en el libro 10º y en el título 3º de este libro, ¿sí? Aparte, también tenemos que las normas de derecho interno, también denominadas normas materiales o sustantivas, son aquellas que resuelven de manera concreta, directa, una situación dada y cuyos efectos legales o consecuencias de derecho están indicadas claramente. ¿Ok? En cambio, las normas de conflicto son aquellas que simplemente se limitan a remitir la solución a una legislación determinada, que puede ser nacional o extranjera, y esa legislación que contendrá la solución del caso. De allí que las normas de derecho interno se le denominan normas directas, porque contienen en forma clara y precisa la decisión del caso, mientras que las normas de conflicto se les denominan normas indirectas debido a que atribuyen competencia a una legislación extranjera, si fuera el caso. Bien. Por lo tanto, podemos ver en forma concluyente y sostener que los sujetos de las relaciones jurídicas internas tienen la absoluta certeza y seguridad jurídica de cuál será la ley aplicable a las relaciones jurídicas que establezcan, entablen o tengan, así como también
tendrán la certeza y seguridad jurídica de cuál será el tribunal competente que resolverá sus controversias, sus diferencias, sus conflictos de intereses. A diferencia del derecho interno, el objeto de estudio del derecho internacional privado está orientado a regular las relaciones jurídicas privadas donde existan cuando menos un elemento internacional relevante para determinar la ley aplicable, el juez competente y la futura ejecución de la sentencia en el extranjero. ¿Ok? Esto significa que el derecho internacional privado se enfrenta a un problema. El problema de regular jurídicamente un supuesto con elementos extranjeros, o mejor dicho, una situación o relación cuyos elementos no se localizan o ubican dentro de un ordenamiento jurídico, sino que esos elementos están vinculados con otros ordenamientos jurídicos. ¿Ok? Entonces, tenemos en consecuencia que son relaciones jurídicas privadas que han trascendido o traspasado los límites territoriales de un Estado. Situación que conlleva a que dichas relaciones se vinculen a otros sistemas jurídicos, ¿sí? Es decir, las relaciones jurídicas se establecieran entre nacionales y dentro de un Estado determinado no tendría razón de existir el derecho internacional privado. Pero como la realidad de las cosas permite advertir que las relaciones trascienden las fronteras de los Estados, produciendo que se vinculen con otros sistemas jurídicos y que los sistemas jurídicos no son idénticos o uniformes, sino son sistemas independientes y autónomos. Se hace necesario la intervención de esta disciplina jurídica que regula dichas situaciones o relaciones que se vinculan con otros ordenamientos jurídicos. ¿Ok? Y en este caso es precisamente el derecho internacional privado. Ok, señores, muchas gracias.